Vamos a hablar ahora de la parte clínica, ¿sí? Generalidades sobre la clínica y el manejo de la hiper y de la hipocalcemia. Y para eso vamos a recordar algunas cosas importantes de las clases anteriores sobre el metabolismo y fisiopatología, ¿sí? Los órganos que están implicados en la regulación del calcio, recuerden que son el riñón, el intestino, ¿sí? Y los huesos. Cuando tenemos alguna elevación del calcio, o está viniendo del riñón, o está viniendo del intestino, o está viniendo de los huesos. Es así como tenemos que pensar razonando fisiopatológicamente. Por el contrario, cuando tenemos situaciones de hipocalcemia, o el riñón está excretando mucho, o el riñón está absorbiendo poco, o el hueso está acumulando mucho. Ahora, las sustancias, las hormonas que se ven implicadas directamente en el metabolismo del calcio para que aumente o para que disminuya, son principalmente dos: la PTH o paratormona y la vitamina D. Principalmente su forma más activa, que es el calcitriol. Calcitriol, también llamado 1,25 dihidroxi vitamina D. Existen otras sustancias, como por ejemplo la calcitonina, que también va a estar implicado en la regulación del metabolismo del calcio, pero en muy menor cantidad. Las principales son la paratormona y la vitamina D. La paratormona, vamos a recordar que cuando tenemos disminución del calcio iónico, ¿sí? Calcio iónico, el calcio que circula libre, la PTH va a aumentar. La disminución de la calcemia aumenta la PTH. Y lo contrario también es verdadero. O sea, existe una relación inversa entre calcio y paratormona. El aumento de la PTH va a provocar hipercalcemia o hipercalcemia, ¿sí? Y hipofosfatemia. Fosfatemia. El aumento de la PTH genera hipercalcemia y hipofosfatemia por aumento de la excreción renal del fosfato principalmente. El aumento de la paratormona va a generar aumento de la vitamina D, ¿sí? Por estimular a la 1-alfa hidroxilasa en el túbulo contornado proximal, va a formar calcitriol, el metabolito más activo de la vitamina D. Y el aumento de la vitamina D va a provocar aumento del calcio por absorción intestinal y también un poco renal, ¿tá? Y también va a aumentar la absorción de fósforo por el intestino, ¿sí? El aumento de la vitamina D al mismo tiempo va a actuar sobre las células principales de las paratiroides, inhibiendo la síntesis y liberación de paratormona, haciendo feedback negativo. Por último aquí, y menos importante, las situaciones de aumento del calcio iónico genera aumento de la calcitonina. La calcitonina es una hormona que actúa sobre los osteoclastos, inhibe la resorción ósea, se la utiliza farmacológicamente también como parte del tratamiento y genera hipocalcemia. El aumento del calcio aumenta la calcitonina para bajar el calcio sérico y volverlo a sus niveles normales. ¿Estamos? Bien. Por último, y no menos importante, tenemos que saber qué es el calcio total. Cuando nosotros pedimos niveles séricos de calcio, tenemos dos formas de medir el calcio: calcio total y calcio iónico. Recuerden que el calcio en sangre viaja de forma libre, como calcio iónico, más o menos 50% del calcio total es calcio iónico, que es la fracción libre. La forma activa es la forma que va a ser biológicamente activa y va a generar todas las alteraciones que vamos a ver, ¿sí? Más o menos 40% circula unido a la albúmina. ¿Estamos? Ya les voy a explicar nuevamente la importancia, como vimos anteriormente. Les voy a reforzar un poco la importancia, ¿sí? Y más o menos 10%
10-15%, dependiendo de la bibliografía, circula unido a fosfatos, citratos, bicarbonato, etc. Esta es la forma que también llamada formando complejos con estas moléculas, ¿sí? La forma que va a ser metabólicamente activa es esta que está acá. La forma unida al albúmina y a los fosfatos no va a ejercer función biológicamente activa. Fíjense las clases anteriores donde hablamos en detalle todo esto para que les quede un poco más claro, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar hablando de la hipercalcemia. Voy a poner el número acá, 1, 2. Entonces, la hipercalcemia ocurre cuando tenemos niveles de calcio sérico mayor a lo normal, ¿sí? Los niveles oscilan más o menos entre 8,5 y 10,5 miligramos por decilitro de calcio total. Calcio total. O si tenemos, si nuestro hospital dispone, es mucho mejor dosar el calcio iónico. El calcio iónico, dependiendo también del laboratorio, de la bibliografía, oscila entre 4 y 5 miligramos por decilitro, ¿sí? Recuerden que es el 50% del calcio total. ¿Cuáles son las etiologías de hipercalcemia? Tenemos dos grandes grupos. El primer grupo cursa con aumento de paratormona o con paratormona normal, las llamadas hipercalcemia paratormona dependiente. Tenemos hipercalcemia con aumento de la paratormona o con paratormona anormalmente no suprimida, paratormona normal, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos aumento del calcio sérico, la paratormona debería estar suprimida. En estas situaciones, la paratormona está aumentada o está anormalmente normal, ¿sí? O sea, no está suprimida. Por otro lado, tenemos las situaciones que cursan con PTH disminuida o paratormona independiente, ¿sí? Dentro de estas etiologías tenemos varias. La más frecuente es el hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Por ejemplo, un adenoma, en la mayoría de los casos, un adenoma. Un adenoma de células principales de la paratiroide, o sea, una neoplasia. Células comienzan a proliferar descontroladamente formando una neoplasia. Como las células neoplásicas son muy parecidas a las células que le dieron origen, que son las células principales, también producen paratormona, el adenoma productor de PTH. Por otro lado, tenemos el hiperparatiroidismo terciario, ¿sí? ¿Qué es el hiperparatiroidismo terciario? Para entender lo que es esto, tenemos que entender lo que es el hiperparatiroidismo secundario, ¿tá? Se los pongo acá, pónganlo ustedes al costado, después bórrenlo, ¿sí? Entonces, el hiperparaprimario es un adenoma productor de paratormona. El hiperparasecundario, hiperparatiroidismo secundario, es simplemente una respuesta fisiológica de la paratiroide. ¿Qué ocurre? Tenemos calcio bajo, disminuye el calcio. La disminución del calcio provoca un aumento de la paratormona. Esto ocurre, por ejemplo, en el paciente con enfermedad renal crónica, en donde él ya no produce vitamina D, eso hace que caiga el calcio y aumente la paratormona. En respuesta a la disminución del calcio, aumenta la paratormona. Hiperparatiroidismo secundario. ¿Y qué es el hiperparatiroidismo terciario? Muchas veces, situaciones de hipocalcemia crónica termina estimulando de manera crónica la producción de PTH por parte de la glándula paratiroide. El estímulo crónico de la hipocalcemia termina generando la formación de pequeños focos celulares comienzan a crecer dentro de la paratiroide y comienzan a funcionar de manera excesiva, de manera autónoma, generando producción, digamos, anormal y persistente de paratiroide. Eso termina provocando hipercalcemia, ¿sí? Termina provocando hipercalcemia. Y la hipercalcemia no consigue suprimir esos focos que proliferaron en la paratiroide. Eso constituye el hiperparatiroidismo terciario. No es lo mismo que un adenoma, porque la
proliferación de esas células no es una proliferación neoplásica, descontrolada. Son pequeños focos celulares que comienzan a funcionar de más y no se puede suprimir por la hipercalcemia. ¿Está? Bien. Tenemos otras situaciones, ¿sí?, que son frecuentes en la práctica clínica, como por ejemplo el uso de litio. El uso de litio genera hipercalcemia por aumento de la paratormona. ¿Sí? Se cree que el litio genera, digamos, una pérdida de la sensibilidad de las células principales al calcio, entonces aumenta el calcio y no se suprime la producción de paratormona. ¿Estamos? Pero la causa que tienen que saber principalmente es esta que está acá, hiperpara primario, y cómo diferenciar del hiperpara secundario y terciario. ¿Estamos? Las situaciones que cursan con disminución de la paratormona, hipercalcemias PTH independiente, la más importante que tienen que saber es la famosa hipercalcemia de la malignidad. ¿Sí? Células neoplásicas malignas provocan hipercalcemia. Y esto ocurre por varios mecanismos. El más importante es por producción de una sustancia parecida con la paratiroide, ¿sí? con la PTH, con la hormona paratiroide, llamada PTH-RP, un péptido relacionado a la paratiroide. No es lo mismo que paratiroide, ¿sí? Es una sustancia que se parece a la paratiroide, se parece en su estructura, en su función, y acaba provocando hipercalcemia por los mismos estímulos que provoca la paratormona. Entonces, esto acá provoca aumento del calcio, ¿sí? Y ese aumento del calcio termina provocando supresión de la paratormona normal. Entonces, cursa con PTH bajo. ¿Estamos? Esto ocurre, por ejemplo, en carcinomas de cabeza y cuello, o carcinomas de pulmón, carcinomas de esófago. Generalmente son carcinomas de la parte alta del cuerpo, ¿estamos? Pero puede ocurrir en casi cualquier neoplasia. Por otro lado, tenemos las metástasis osteolíticas, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer de mama es muy frecuente, ¿tá? Nosotros tenemos una célula neoplásica que hace metástasis. Por más que la metástasis sea chiquita, de pocas células, digamos, las células neoplásicas, se los pongo acá, ¿sí? Las células neoplásicas liberan interleuquinas, interleuquina 1, por ejemplo, y otras sustancias. La interleuquina 1 termina estimulando al osteoclasto, y eso provoca aumento del calcio. Y esto acá es importante, porque muchas veces tenemos un paciente con cáncer de mama, por ejemplo, que tiene pocas metástasis, de las cuales uno no imaginaría que provocaría un aumento muy importante del calcio. Pero por más que las metástasis sean pocas o pequeñas, la producción local de interleuquinas y de otras sustancias que estimulan los osteoclastos genera una hipercalcemia muy importante, 15, 17, 20 de calcio, muchas veces teniendo que entrar en diálisis el paciente, ¿sí? Bien. El otro mecanismo, se los pongo acá, el otro mecanismo por el cual las células malignas pueden provocar aumento del calcio es por producción de vitamina D, por producción de calcitriol. Hay algunas células neoplásicas, como por ejemplo las células del linfoma, ¿sí?, que puede activar a la alfa-1 hidroxilasa, la cual transforma el calcidiol en calcitriol. Y eso termina provocando aumento del calcio y supresión de la paratormona. ¿Estamos? Esos son los mecanismos más importantes. Existen otros mecanismos más raros, como por ejemplo la producción ectópica de paratormona, ¿sí? Pero esto es mucho más raro. O por ejemplo un carcinoma de paratiroides productor de paratormona. Son causas malignas de hipercalcemia con aumento de la PTH. Pero en la mayoría de los casos la PTH está suprimida.
Otras causas de hipercalcemia con PTH bajo es la intoxicación por vitamina D. La intoxicación por vitamina D puede ser intoxicación exógena, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día la gente consume muchas vitaminas, muchas veces sin prescripción médica. Esas vitaminas tienen cantidades excesivas de vitamina D y el paciente se termina intoxicando. Ustedes saben que la vitamina D va a provocar hipercalcemia y va a suprimir a la paratormona, por lo tanto va a cursar con hipercalcemia PTH independiente, ¿sí? Muchas veces el paciente no está tomando vitamina D, pero tiene aumento de los niveles séricos de vitamina D. ¿En qué condiciones puede ocurrir esto? Por una intoxicación endógena. Hay algunas enfermedades, algunas patologías, generalmente las patologías granulomatosas, como por ejemplo la sarcoidosis, la tuberculosis, la hanseníasis, ¿sí? Algunas micosis, ¿tá? Acuérdense, sarcoidosis para el examen, que activan a la alfa-1 hidroxilasa, ¿sí? Mejor dicho, ellos tienen en sus células del granuloma la alfa-1 hidroxilasa, la cual activa a la vitamina D, transforma el calcidiol en calcitriol y termina provocando, digamos, intoxicación endógena por vitamina D. Es raro, pero tienen que saberlo porque se pregunta bastante. Existen otras causas también de hipercalcemia con PTH bajo, como por ejemplo el hipertiroidismo, la inmovilización prolongada, como por ejemplo pacientes de mayor edad, acamados. Ustedes saben que al estar acamado no se ejerce presión sobre los huesos y por lo tanto predomina la resorción ósea sobre la formación ósea, y eso termina generando aumento del calcio. ¿Estamos? Algunos fármacos, como por ejemplo la hidroclorotiazida o la clortalidona, que son diuréticos tiacídicos que aumentan el calcio, como vimos en los videos anteriores, ¿sí? La insuficiencia adrenal, en fin, existen muchas otras causas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia? Vamos a borrar esto acá. Como vimos en los videos anteriores, las adecuadas concentraciones de calcio a ambos lados de la membrana son necesarias para que la membrana plasmática esté estable y no se desencadenen potenciales de acción de manera espontánea. En situaciones en donde nosotros tenemos hipocalcemia, se disparan potenciales de acción de manera descontrolada, de manera espontánea. Ahora, en situaciones de hipercalcemia, los potenciales de acción tienden a enlentecerse un poco más, ¿sí? Entonces la clínica vamos a poder dividirla así. Manifestaciones inespecíficas como náuseas, vómitos, anorexia. A nivel del sistema nervioso central, el paciente va a estar, piénsenlo como así, como enlentecido, ¿tá? Va a estar con somnolencia, con rebajamiento del sensorio, como nosotros decimos, ¿sí? Puede estar letárgico, en casos graves puede estar en coma, ¿sí? Muchas veces se presenta como delirium. Un paciente anciano que está vomitando, deshidratado, anoréxico, está somnoliento, le pedimos calcio y está ya en las alturas, ¿sí? A nivel gastrointestinal, el paciente va a estar constipado, ¿estamos? A nivel renal, ustedes saben que la hipercalcemia genera dos cosas en el riñón. Por un lado genera vasoconstricción, y la vasoconstricción de las arteriolas termina provocando injuria renal aguda, ¿sí? Una injuria renal aguda que puede ser oligúrica, pero también la hipercalcemia, generalmente cuando se instala de manera insidiosa, el aumento del calcio termina provocando una regulación a la baja o down regulation, ¿sí?
de los receptores de acuaporinas, los cuales son necesarios para la absorción de agua en los túbulos colectores, ¿sí? Por medio de la hormona antidiurética. Entonces genera, digamos, una inhibición de la acción de la hormona antidiurética, y esto genera la famosa diabetes insípida nefrogénica. Entonces el paciente con hipercalcemia también puede presentarse con poliuria, ¿sí? Esto lleva a deshidratación sumado a los vómitos. Entonces ustedes van a tener generalmente un paciente, imagínense un paciente con cáncer de mayor edad que está confuso o letárgico, está constipado y poliúrico. Y acá tenemos que recordar un concepto importante: la hipercalcemia genera más hipercalcemia, como les dije en los videos anteriores, en la parte de regulación renal del calcio, ¿sí? Ustedes saben que la hipercalcemia genera deshidratación, vómitos, poliuria, lo cual la deshidratación activa al sistema renina-angiotensina. A través del sistema renina-angiotensina se va a provocar mayor absorción de sodio y agua en el túbulo proximal, y junto con el sodio y con el agua en el túbulo proximal se reabsorbe calcio. Entonces la hipercalcemia genera más hipercalcemia. Esto es un círculo vicioso. ¿Estamos? Importantísimo para la parte del tratamiento. ¿Cómo nosotros vamos a tratar a este paciente? Hidratándolo, ¿sí? Cortando este ciclo vicioso. ¿Estamos? Por otro lado, el aumento del calcio genera disminución del intervalo QT. Esto puede llevar a arritmias. Es básicamente esas las manifestaciones clínicas, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento de manera rápida, resumida. Con respecto al diagnóstico, obviamente, anamnesis y exploración física. Generalmente un paciente con cáncer de mayor edad, deshidratado, constipado y confuso o en coma si está muy grave, ¿sí? Ahora, cuando no sabemos bien el origen de la hipercalcemia, lo primero que tenemos que hacer es, se los pongo acá, ¿sí? Solicitar PTH, ¿sí? Hormona paratiroide. Si nosotros tenemos aumento de la PTH, nosotros sabemos que el paciente puede tener un hiperparaprimario, hiperparatiroidismo primario o terciario, ¿tá? Ahora, si el paciente tiene la paratiroide suprimida, ¿sí? Recuerden que acá la paratiroide puede estar aumentada o anormalmente normal, como les expliqué anteriormente, ¿sí? O sea, no está suprimida. Ahora, en este lado acá, nosotros tenemos todas las causas de que nosotros estuvimos hablando anteriormente de hipercalcemia con PTH suprimida. En este caso, si nosotros tenemos la posibilidad, vamos a dosar la PTH-RP, ¿sí? PTH-RP, la paratormona RP, que es el péptido relacionado a la paratormona. Si nosotros tenemos un aumento de la PTH-RP, cáncer. Ahora, si sus niveles están normal, nosotros tenemos que partir a solicitar vitamina D. Si nosotros tenemos la posibilidad de solicitar calcidiol, que sería la 25-hidroxivitamina D, si esto está aumentado, el paciente está exógeno, ¿sí? El paciente está consumiendo mucha vitamina D de manera exógena, ¿tá? Ahora, si el calcidiol está normal, pero tenemos aumento del calcitriol, ¿sí? El calcitriol, recuerden que se forma cuando el calcidiol se transforma en calcitriol por aumento de la 1-alfa-hidroxilasa. En estos casos tenemos que pensar en enfermedades granulomatosas. O también administración iatrogénica de calcitriol, ¿sí? Existe también. Ahora, si tenemos la vitamina D normal, nosotros vamos a tener que pensar en otras patologías.
¿Cuáles otras? Las que vimos anteriormente. Hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, inmovilización prolongada, en fin. Pero las principales causas que a ustedes les van a pedir que sepan es el hiperparatiroidismo primario y cáncer. ¿Y por qué ocurre la hipercalcemia de la malignidad? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Sí? Vamos a ver finalmente el tratamiento de manera rápida y resumida. El tratamiento se basa en dos pilares. El primer pilar es tratar la causa. ¿Sí? Por ejemplo, tratamiento específico del hiperparatiroidismo primario o terciario va a ser quirúrgico en algunos casos, ¿sí? Sacar la glándula, en fin, tratar la causa. Y por otro lado, vamos a tener que saber cuándo tratar en la emergencia, cuándo tenemos que internar al paciente para tratar. Según la gravedad, la hipercalcemia se divide en leve, moderada y severa. Leve es hasta 12 miligramos por decilitro, corregido por la albúmina, ¿sí? En estos casos se lo maneja de manera ambulatoria, ¿sí? Moderado es entre 12 y 14 miligramos por decilitro. En estos casos se trata si el paciente tiene síntomas. Si no, no hace falta internar para tratar al paciente, ¿tá? No se lo trata de manera agresiva, solamente si tiene síntomas. Ahora, severo quiere decir más de 14 miligramos por decilitro o síntomas graves. ¿Tá? Por ejemplo, el paciente está confuso, somnolento, está severamente constipado, está deshidratado, está con injuria renal, en fin. ¿Cómo vamos a tratar? Se los pongo de manera resumida, ¿sí? Ya les expliqué anteriormente en la fisiopatología. Lo primero es hidratar. Vamos a restablecer la volemia del paciente. Generalmente el paciente está deshidratado, entonces le vamos a dar solución fisiológica. Voy a borrar acá un poquito. Solución fisiológica endovenosa para obtener más o menos una diuresis de 200 mililitros por hora. Entre 150 y 200 mililitros le tenemos que hacer orinar al paciente y le tenemos que restablecer la volemia. Si el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, y nosotros estamos hidratando y el paciente comienza a quedar con congestión pulmonar, comienza a quedar hipervolémico, podemos usar furosemida para estimular la diuresis. Ahora, si el paciente está hipovolémico, deshidratado, nosotros no vamos a usar furosemida porque lo vamos a deshidratar más, ¿sí? La furosemida no se usa de rutina, solamente si el paciente no está orinando como debería o está comenzando a quedar con síntomas de congestión. Estas son las medidas generales, ¿sí? Como medidas específicas, nosotros tenemos los bifosfonatos, por ejemplo, el pamidronato, o también el ácido solendrónico, que actúan en la resorción ósea, como les expliqué anteriormente en el video, ¿sí? Además de esto tenemos la opción de utilizar la calcitonina, el denosumab, ¿sí? Fíjense en la parte de metabolismo óseo que les expliqué esto con más detalles, ¿tá? Son medidas más específicas para tratar la hipercalcemia grave, ¿sí? Y en último caso, cuando nada de esto funciona, diálisis. La mayoría de las veces con esto funciona. Ahora, existe una pregunta. ¿Cuándo vamos a utilizar? Se los pongo acá porque no tengo más lugar, ¿sí? Corticoides. ¿Podemos usar corticoides para tratar la hipercalcemia? Sí. ¿En qué casos? En los casos de hipercalcemia provocado por enfermedades granulomatosas, ¿tá? Sarcoidosis, tuberculosis, en fin, aquellos que producen aumento de la vitamina D endógena. ¿Estamos? Si no, no se lo utiliza. En el linfoma se lo puede utilizar también, ¿tá? Bien.
Esas son las generalidades entonces de la hipercalcemia. Vamos a pasar ahora a la hipocalcemia, que es más corto.